Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Ahora en las Paredes por Globovisión. Qué bueno que estén ahí. Qué honor saber que nos permiten acompañarles en sus hogares para juntos compartir temas de mucho interés. Vamos a hablar de parafilias sexuales. ¿Qué son las parafilias sexuales? ¿Qué tan frecuentes son? ¿Quiénes las padecen? ¿Cuáles son los mitos que hay detrás de ellas? Para mí es un honor tener una de las voces más importantes de la sexualidad en Venezuela, alguien que tiene años justamente tocando este tema y haciendo de la educación sexual pues su razón de ser. Con nosotros el doctor Rubén Hernández, él es médico, sexólogo y psiquiatra. Doc, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar contigo. Igual, para mí es un honor, Doc. Estuvimos muchas veces en radio, ahora en televisión. Qué bueno, Doc. Vamos a empezar entonces, ¿qué es una parafilia sexual? Mira, la sexología científica comenzó con las parafilias. En aquel entonces se llamaban perversiones sexuales, 1878, con Krafft Ebing. Krafft Ebing fue precursor de Freud incluso. O sea, imagínate todo lo que eso significa. Y después vino la escuela alemana que Hitler destruyó por completo. Como otras tantas cosas. Hirschfeld, Moll, Marcuse, filosofía, la sexología en ese tiempo era muy filosófica. Y entonces se cambió el término de perversiones sexuales por desviaciones sexuales. Vaya. Y ahora en los años 70 para acá se cambió el tema de desviaciones sexuales porque es un término peyorativo por el término de parafilias. Una parafilia es una conducta sexual inusual que no es aceptada legalmente en la mayoría de los casos y en los cuales se presentan toda una serie de manifestaciones clínicas que en 1997 eran 400. Wow. Ahorita tenemos un diccionario de sexología de Frankfurt, que es una maravilla, que describe 1000 tipos de conductas sexuales desviadas. Las más comunes, las que están en la clasificación actual de trastornos mentales, son la pedofilia, que es el placer sexual con niños y con niñas. O sea que hay toda una situación en la cual se busca obtener placer sexual con esas personas. Hay que tener mucho cuidado porque los límites en sexología son fundamentales. Por ejemplo. Entonces, tú necesitas tocar a un niño, claro. Tú necesitas agradarlo, necesitas darle un regalo. Y eso es muy distinto del individuo que le da un iPod o que le da unos lentes oscuros o que le da un disco con un fin exclusivamente sexual, erótico. Claro. Pero, por ejemplo, todo padre tiene que bañarse con sus hijos. Así y es. Eso es fundamental. Así es. Ahora, si tú erotizas eso y le das una connotación en la cual le das una perspectiva, lo sexualiza, evidentemente que estás haciendo un daño. Por eso que es que el diagnóstico de este tipo de cosas es muy importante. Claro. Tenemos el exhibicionismo, tenemos el sadomasoquismo, que hay cientos de películas sobre sadomasoquismo. Y viene ahora las 50 sombras de Grey, que se puso de moda por el libro también, etcétera. Ese libro fue un éxito, o es un éxito, a pesar de que toca temas de 1700 por allá. Sí. Y aparte de eso tenemos el voyeurismo, que es la observación de actividad sexual en vivo, distinto de la escoptofilia. La escoptofilia es un tipo que se pone con unos binóculos, con una cámara de estas maravillosas, a ver de un edificio a otro. ¿Qué tal? Y entonces hace toda una obsesión de conocer a qué hora se desviste la persona, a qué hora llega, a qué hora se va, a qué hora se baña. Hace toda una cantidad de cosas y está prácticamente condenado a vivir para seguir a una persona. Es muy frecuente en los artistas, por ejemplo. Ok. Pero entonces una parafilia, la persona que la padece es porque está obteniendo un placer sexual de ella, independientemente de lo patológico y lo grave que pueda ser, porque no podemos comparar a una persona que tiene un placer sexual abusando de un menor que aquel que con unos binoculares pues está buceándose literalmente a su vecina. Pero sí hay en el trasfondo un placer sexual, una excitación al menos. Por supuesto, incluso no solamente hay una excitación sexual, sino que la persona generalmente se masturba o se acaricia o busca obtener algún tipo de gratificación sexual. Los parafílicos son gente tímida, no es gente muy agresiva, es gente que le cuesta mucho trabajo invitar a una muchacha a tomar un café o
o aceptar una invitación a ir a una fiesta o ir al cine, a bailar, etcétera. Son personalidades pasivo-agresivas. Recuerdo un agente de policía que él se quedaba en Los Caobos y él se acercaba hasta las parejitas que estaban haciendo el amor ahí en el Parque de Los Caobos. Eso era antes, ahora con la inseguridad eso no se puede. No, no se puede. Pero el policía se iba acercando y existía una connotación obsesiva que le daba mucho placer, porque él no quiere ser descubierto. Recuerdo muchos casos de transvestistas que, por ejemplo, esconden la ropa en el techo de la casa o lo esconden en un sitio que piensa que nunca va a ser descubierto. Y muchas veces la pareja encuentra, oye, pero tú te estás vistiendo de mujer, eres un transvestista. Eso consta que es distinto de un transexual, que no es una parafilia, y hoy en día se tiende a depatologizar esa situación porque es un mundo totalmente extenso de patología. Ahora, nosotros hemos visto cosas muy extrañas en esto. Con el doctor Mederos publicamos en la revista Urología un trabajo de un individuo que se colocaba balitas de plomo en la uretra y él se excitaba cuando se masturbaba y disparaba las balitas de plomo contra una paellera. Y entonces había todo el sonido característico de las maquinitas de los casinos, del tin, 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 y eso le producía una respuesta orgásmica. Wow. Y eso lo describimos aquí en Venezuela. Hemos descrito los casos de somnofilia, que es el individuo que se va en el autobús y se va acercando, se hace el dormido y va tratando de tocar a la persona. La mano muerta. La mano muerta, y trata incluso, y la otra persona se hace la tonta. Claro, sí. O sea que oye, también está obteniendo placer sexual. Doctor, o sea que ahí hay un binomio. Así es, tenemos que hacer una pausa, la primera de hecho en el programa, pero ¿cómo sé yo que padezco una parafilia? Y en este caso la pareja o el entorno familiar, ¿cómo pueden ayudar justamente a esa persona? ¿Cómo descubrirlo y cómo orientarlo? Ya venimos con eso y más. Esto es Habla las Paredes por Globovisión. Usted no se vaya, en breve estamos de vuelta con ustedes.